Y llegamos al siglo V. Si estabais cansados de los romanos, tranquilos, porque en este siglo se acaba la historia, al menos la del Imperio de Occidente. El de Oriente va a durar bastante más, pero eso no es todo. En el vídeo de hoy vamos a repasar las invasiones de los hunos y vamos a cruzar el charco para hablar de la maravillosa civilización maya. Así que venga, ¿empezamos? Antes de nada, hagamos un repaso a una de las civilizaciones que visitamos en el anterior vídeo. En la India, la dinastía Gupta gobernaba y su imperio había hecho florecer a la India como nunca antes. La religión budista se hizo muy poderosa y se extendió cada vez más, diversificándose y llegando a China, el Tíbet, distintas regiones del sureste asiático o incluso Indonesia. Durante el siglo V, la India seguirá inmersa en este periodo de bonanza hasta la muerte del emperador Skandagupta en el año 467. Tras él empezaría un declive del que nunca llegaron a recuperarse. Un declive en el que mucho tuvieron que ver unos invasores muy sonados y que hostigaron no solo a los indios, sino a prácticamente todo el continente euroasiático. Y es que estos tipos también fueron responsables en gran medida del colapso del Imperio Romano Occidental, que llegó a su fin en el 476 después de Cristo. Como ya os contamos en anteriores vídeos, este imperio había sido gobernado por una sucesión de emperadores débiles y el poder político real se concentraba cada vez más entre los líderes militares. La inestabilidad interna permitió que varios ejércitos de visigodos llegaran y saquearan Roma en el año 410. A pesar de que parecía que la cosa mejoraba durante las décadas siguientes, al final todo se fue aún más a pique. Y es que el Imperio de Occidente recibió otro duro golpe cuando un segundo grupo extranjero, los vándalos, ocupó Cartago, capital de una provincia extremadamente importante en África. Y aquí entran nuestros invasores de marras, los tíos que estuvieron dando por saco a un montón de estados de los últimos años de la Edad Antigua, y que bien ayudaron a acelerar el paso a la Edad Media. Hablo, como no, de los poderosos hunos. Pues bueno, resulta que los intentos de retomar la provincia en África fueron interrumpidos por la invasión de los hunos al mando de su jefe, que seguro que os suena, Atila, un tío que no paró quieto en ningún momento. Ahora os contaremos más sobre él. El caso es que además de la presión de los hunos y las invasiones bárbaras, hubo otras razones que llevaron al Imperio de Occidente al colapso, pero no os las vamos a contar en este vídeo, sino en uno especial que estamos preparando sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. Va a estar muy chulo, así que no os lo podéis perder. Sea como sea, con bárbaros, hunos, crisis económicas y mil diabluras más, el último emperador de Roma, Rómulo Augusto, un niño de tan solo 15 años, fue depuesto por Odoacro, jefe de la tribu de los Érulos. Y con este tío, el imperio llegó a su fin, y su amplio territorio comenzaría a dividirse progresivamente. Así, tras medio milenio de imperio y casi uno entero de esplendor romano, la historia de la grandísima potencia histórica terminaba. Y ahora vamos con los hunos. Como ya sabéis por anteriores vídeos, siempre es más difícil tener conocimiento de la historia de los pueblos nómadas, ya que dejan mucho menos material escrito y las fuentes suelen provenir de sus enemigos. Y es que, evidentemente, los hunos fueron un pueblo nómada, y como no, provenían de la mayor cantera de pueblos no sedentarios que nos ha dado la historia, las estepas euroasiáticas. Menudas se liaban por ahí. Los hunos eran una gente tremendamente austera y estaban adaptados a la dureza del terreno, así que muchas veces también les tocaba aprovechar los recursos agrícolas de otras poblaciones sedentarias, pero por la fuerza, porque resulta que los hunos eran unos expertos guerreros, especializados en el tiro con arco a caballo. Su entrenamiento y puntería eran excelentes y la calidad de sus arcos era inmejorable, algo que tenían que agradecerle a sus virtuosos artesanos. La táctica utilizada por los hunos consistía en llevar a cabo una lluvia de flechas continua sobre las densas formaciones enemigas, alejándose al galope cada vez que aparecía la posibilidad de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Una vez que el enemigo había sido cosido a flechazos, los hunos cargaban con armas como espadas o hachas, algo para lo que también estaban entrenados. Vamos, que combatir contra ellos era un auténtico dolor de cabeza. Realmente no está claro por qué se produjeron las migraciones hacia Occidente. Lo cierto es que en la estepa se han vivido largos periodos de paz, pero de vez en cuando esta región se calentaba y las cosas se ponían difíciles para los territorios colindantes. Durante el siglo V es probable que se diese una importante revolución política en las tierras de la estepa, mientras que otra teoría muy comentada es que los desplazamientos fueron originados por un cambio climático que llevó a los nómadas a buscar refugio en otras tierras. Así, a principios del siglo V, una de estas migraciones sería una absoluta migración en masa y llevaría a los hunos a dominar y formar el corazón de su imperio en lo que hoy es la gran llanura húngara. Pero no os creáis que el contacto con los demás pueblos era nulo y que esta gente solo se iba por ahí a conquistar.
Resulta que los hunos se habían dedicado a trabajar como mercenarios de los distintos imperios de la época, así que los romanos ya les conocían muy bien antes de que su imperio se fuera a pique. Esta extraña relación en la que un día estaban contratados y al siguiente le calentaban el hocico a los romanos se dio durante unos pocos años, pero todo iba a cambiar. Estaba por llegar el azote. A mitad del siglo, un caudillo llamado Atila había llegado al poder, matando a su hermano para ello, por cierto, y la cosa se iba a poner muy seria. Muchas cosas sucedieron en el año 447. Malas cosechas, brotes de peste, terremotos en Oriente, vamos, como si fuera 2020. Y el año es aún más fantástico si se tiene en cuenta que el colega Atila se internó en los Balcanes conquistando ciudades, saqueándolas y sembrando la devastación allí por donde pasaba con sus arqueros y caballos. El tipo llevó a cabo invasiones incluso en la Galia y en Italia, y hubiese llegado a más si no fuese porque en una de sus muchas noches de bodas el hombre la palmó por una hemorragia interna. Tras su muerte la confederación una se deshizo como un azucarillo, y los saqueos cesaron. Así dejamos Europa occidental con un montón de pueblos bárbaros cristianizados, que entraban en una época oscura de la Edad Media, aunque bueno, tampoco era tan oscura. Pero ahora nos vamos a ir al otro lado del Océano Atlántico, o Pacífico, dependiendo desde donde lo miremos, para descubrir una cultura que ya llevaba tiempo haciendo de las suyas, y es que os vamos a hablar de los mayas, una cultura muy particular que llevaba muchísimos años estando presente en distintas regiones de Mesoamérica. Los mayas destacaron por presentar una sociedad desarrollada, en la que no había un imperio unificado, sino un conjunto de ciudades-estado que formaban parte de la misma cultura. Era un poco similar a lo que ocurrió en la Grecia clásica, y es que justo los mayas estaban viviendo su periodo clásico, un periodo que abarcó desde el siglo III hasta el siglo X, y que se caracterizó por el desarrollo de una escritura muy avanzada, el florecimiento de las artes, en la arquitectura y la escultura, o un floreciente comercio muy relacionado con los avances que se dieron en la cultura teotihuacana. Pero, un momento, ¿por qué hemos venido al siglo V para hablar de esta civilización? Bueno, pues en primer lugar porque parece posible, no se sabe a ciencia cierta, que por aquellos tiempos se fundase lo que acabaría por ser uno de los hitos arquitectónicos más importantes de los mayas, Chichén Itzá, cuyo asombroso templo de Kukulcán se ha convertido sin ninguna duda en una de las maravillas del continente americano. Además, hay otra cosa que sí que sabemos que ocurrió, y esta fue la fundación de una de las ciudades mayas más importantes del periodo clásico, la ciudad de Copán. Pero los mayas también vivieron un episodio horrible. En el año 430 el volcán Yopango entró en erupción y asoló varias zonas cercanas. Afortunadamente parece que la cosa no fue tan chunga como podría haber sido, aunque las principales ciudades mayas cercanas se llenaron de ceniza y su cielo se volvió negro durante unos días. Con estas movidas que les ocurrían, normal que se hicieran preguntas sobre el fin del mundo, ¿no? Y es que, como habéis podido ver, el siglo V es un siglo un poco oscuro en general, incluso en el campo de la ciencia o la filosofía. Un ejemplo de esto fue el conocidísimo caso del asesinato de la maestra Hipatia de Alejandría por una turba de cristianos. Por cierto, si no lo habéis visto, os recomendamos que veáis la peli de Ágora de Amenábar. Bueno, durante estos siglos claramente el crecimiento del cristianismo fue imparable. Personalidades muy importantes para el pensamiento religioso surgirían en este siglo, como fue el caso de San Agustín de Hipona. Pero no nos centremos en Occidente, porque muchas otras cosas más interesantes sucederán en el resto del mundo en el siglo siguiente. En el próximo vídeo visitaremos viejos conocidos: el Imperio Sasánida, el Imperio Bizantino y China. Así que nada, nos vemos el sábado que viene. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, suscribirte, y si te gusta la economía, pues seguir a Memorias Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.